Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario en el ciclo A, con un texto de San Mateo que es realmente profundo y muy digno de meditarse una y otra vez, el de los obreros de la viña con los obreros de la hora undécima. Hace 3 años hice un vídeo sobre este mismo texto en donde al final les digo, bueno, miren, tomé un aspecto del texto, pero realmente hay sillón bíblico para más años y tomaremos otros aspectos en otro momento. Bueno, llegó ese momento, llegaron esos 3 años entre un vídeo y otro del mismo texto y vamos a tomar otro aspecto de este texto, pero me gustaría que no abandonar aquel vídeo, como es de hace 3 años, no. Allí tomo un aspecto que considero muy importante, muy central y hasta les diría, me gustaría que quedara como el vídeo en donde tomo lo que para mí es más importante de este texto. Entonces, si pueden, véanlo. ¿Por qué? Porque es un texto que yo creo que tiene mucha importancia también para nuestra vida hoy y para nuestras comunidades hoy. Pero claro, en aquella lectura de hace 3 años me centré, fíjense cómo termina, dice, vas a tener tu ojo malo. Nosotros lo traducimos como envidia, porque eso es lo que quiere decir, pero realmente la expresión en griego es ojo malo. Vas a tener tu ojo malo porque yo soy bueno. Esa es la pregunta, no concluye con esa frase, pero prácticamente es la que concluye la narración. Bien. En ese vídeo de hace 3 años nos hemos centrado en el ojo de los obreros. Y es una mirada que es muy importante tener presente. El ojo de los obreros, que viene a ser nuestro ojo, es muy central en la vida de la fe, porque resulta que nosotros que estamos llevando la fe al mundo, también estamos mirando, evaluando, sintiendo las cosas y a veces con ojo malo. Con un ojo que no termina de ver bien. Pero hoy me gustaría centrarme no en el ojo malo, sino en la mirada de Dios. Vas a tener tu ojo malo porque yo soy bueno. ¿Qué es ese soy bueno de esta parábola? ¿De qué habla ese soy bueno de esta parábola? San Mateo, a quien hemos celebrado ayer, San Mateo es yo creo que es un gran compositor. Si hubiera existido la música que nosotros llamamos clásica en época de San Mateo, él hubiera sido un compositor clásico. Porque es el hombre de los grandes conjuntos, de los grandes frisos narrativos. En San Mateo es muy difícil de leer por pedacitos. Y claro, ¿qué hacemos en la liturgia? Leemos por pedacitos. Entonces, no terminamos de penetrar en el sentido hasta que no vemos el friso. Es como si escucháramos, no sé, el primer movimiento de la sinfonía Hafner. No, pero escúchala completa, porque allí aparece el conjunto de lo que Mozart escribió. Bueno, acá pasa un poco eso. San Mateo es el hombre de los conjuntos, pero resulta que estamos ya en el domingo 25, nos quedan muy pocos, para Cristo Rey y por lo tanto para el fin del año litúrgico. Y la liturgia tiene que escoger, tiene que seleccionar y tiene que tomar ritmo de galope, así, vamos por San Mateo galopando y un poquitito demasiado apurados. Entonces fíjense, domingo 24, ¿qué leímos? Leímos sobre el perdón, la parábola de los 2 deudores, ¿sí? Que estaba en el capítulo 18. El capítulo 18 forma parte de un conjunto que tiene que ver con el proyecto de Jesús para su comunidad, para su iglesia. ¿Qué quiere Jesús de su iglesia? Lo hemos sintetizado con la frase una comunidad de perdón. ¿Qué quiere Jesús para su iglesia? Ahora estamos en el capítulo 20. ¿Y sigue hablando de qué quiere Jesús para su iglesia? Cuidado, porque en aquella nos pedía algo que sí podemos hacer. Pero acá pide que cambiemos un criterio que hay que tener cuidado a ver cuándo se cambia. ¿Qué, quitamos el criterio del mérito?
¿Así? Entonces resulta que da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón, como dice el tango. Da lo mismo que entres en la primera hora que en la última. Da lo mismo que estudies que no estudies, pues vas a hablar de la Biblia y no fuiste capaz de leerte, aunque sea 3 páginas de una exégeta. Bueno, cuidado, existe el mérito. Y el mérito es algo natural. Y el mérito condiciona muchas cosas. No es lo mismo. Yo no puedo poner un catequista sin evaluar un poquitito a ver cómo se lleva con los niños y cómo transmite la fe. También un poco cómo la vive, ¿no? El mérito existe. Y es algo no solo humano, sino natural y bueno. Pero resulta que esta parábola de hoy me dice que el mérito, me vas a mirar tú mal porque yo soy bueno y le pago lo mismo al de la hora undécima que al de la hora primera. ¿Ven? Entonces, cuidado, ¿es esto para organizar la iglesia? Yo retrocedería, ¿ven? Si la parábola del perdón me da una exigencia radical, total, pero cumplible, para organizar la iglesia, esta me da otro tipo de exigencia que además no es práctica, no me sirve para organizar la iglesia. Cuidado. Estamos en realidad en otro conjunto del Evangelio de San Mateo. A 2 capítulos y a un solo domingo de distancia, pero estamos en otro conjunto. Y la semana que viene iremos al capítulo 21, pero resulta que el capítulo 21 se desenvuelve de otra manera. El capítulo 20, 19 y 20, los dos, se mueven en el camino a Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén Jesús plantea una realidad de Dios, algo para entender de nuestro Dios, al cual sí tenemos que imitar, pero cuidado, no sé si tenemos que hacer lo mismo que dice estas parábolas. Plantea algo muy íntimo de la realidad de Dios, capítulos 19 y 20. Ahora les vamos a dar nombre y lo voy a explicar un poquito para entender la situación de esta parábola. Pero resulta que en el capítulo 21 ya estamos en Jerusalén y la confrontación con los dirigentes de Jerusalén y con el pueblo de Israel es total y nueva, o sea, es distinta, porque ya estamos en Jerusalén. Entonces fíjense, domingo 24, domingo 25, domingo 26, 3 pequeños evangelios, pero que nos plantean 3 cosas distintas, desde 3 lugares distintos. ¿El de hoy en qué lugar está? Como les digo, capítulos 19 y 20 forman un friso que yo, miren, en la comprensión así estructural de San Mateo, yo lo llamo las inversiones. Es el nombre que le di cuando estudié la estructura del Evangelio. Las inversiones. ¿Por qué las inversiones? Porque resulta que es el mundo del revés. En el Israel en el que vivía Jesús, el macho alfa se quería casar con esa, bueno, se casaba, la traía a su casa, no le gustaba cómo hizo la sopa. Fuera, vete a lo de tu padre, allá hay otra. Y eso era el matrimonio. El matrimonio era absolutamente de poder del varón en la casa y sobre la mujer. Y Jesús les va con el planteo de algo que les rompe completamente el esquema. Y dice, el matrimonio tiene que ver con el proyecto de Dios, con lo que hizo en el principio. ¿Cómo que el matrimonio tiene que ver con el proyecto de Dios? ¿No era una cuestión nuestra de distribución del poder familiar? No, resulta que era una cuestión que tenía que ver con el proyecto de Dios. Y así, la perícopa que abre este friso de las inversiones es la nueva ley del matrimonio, llamémosla así. La nueva mirada del matrimonio. Claro, como luego esa nueva mirada se convirtió en la mirada normal de la civilización cristiana, cuando eso se desarma culturalmente, resulta que nos parece que se ha roto una ley natural con el divorcio y con los matrimonios así efímeros que estamos viviendo, ¿no?
Y no se ha roto ninguna ley natural, se ha roto algo que duró lo que duró, pero que es un equilibrio muy difícil, porque lo que pide Jesús no forma parte de lo natural en el mundo. Eso que pide Jesús resulta que no es fácil de lograr. Bueno, no me meto ahora con la pericopa del matrimonio, ya casi me voy para ese lado, no. Quiero mostrarles que todos los textos que forman parte de estos capítulos 19 y 20 tienen que ver con invertir el criterio humano y el modo humano de moverse. El matrimonio, después le van y le dicen a Jesús, pero ¿quién es cuando llegues al reino queremos ser de los más importantes? Yo de tu derecha y el otro a tu izquierda, pero de los más importantes. Y Jesús toma un niño, lo pone ahí en el medio, ni siquiera sale en cámara porque es bajito, no sale aquí en cámara, pero aquí está el niño y les dice, bueno, ven, este es el modelo. Para Dios la cosa funciona así, ese es el modelo. El que está ahí que no sale en cámara. Inversión de las jerarquías. Sin embargo, las jerarquías no son algo malo. Yo creo que las jerarquías son algo que es útil en la sociedad, imagínense, ¿no? Lo mismo un burro que un gran profesor, no. Pero Jesús dice, el que da la medida de cómo mira a Dios es este niño, no son ustedes que salen en cámara. Bueno, sigue, viene el joven rico y le dice, bueno, yo ya he cumplido todo, además tengo mucho dinerito, así que soy muy bendecido por Dios, porque al que es bueno le va bien. Bueno, dime a ver qué más, qué último paso puedo dar para ya consagrarme y ponerme la corona. Y entonces Jesús dice, bueno, sí, ¿quieres ponerte la corona? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y vuélvete lo que no manifiesta la bendición de Dios. Vuélvete pobre, vuélvete excluido. Y claro, el otro se va. Bueno, en este mismo contexto les aconseja ser eunucos por el reino. Imagínense en una civilización como la israelita, ¿no? Hablar de eunucos, hablar de celibato. A nosotros nos suena de otro planeta, a ellos directamente es extraterrestre. No concebían la idea de un hombre célibe, ¿no? Bueno, también aparece aquí. Ven que no es casual los sitios donde están los textos. Las narraciones no aparecen porque sí en cualquier lado. Están aquí porque en su conjunto nos están mostrando una mirada de Dios enteramente paradójica. Y dentro de esa paradoja está la paradoja de la gracia, porque esa es la paradoja de todas las paradojas. La paradoja de fondo de nuestra fe es la gracia. Dios, el que más puede evaluar méritos, porque si hay alguien que por su propia naturaleza tiene la balanza equilibrada para evaluar méritos, es Dios. Yo puedo tener un ojo más o menos subjetivo y puedo evaluar méritos según también mi conveniencia, entonces yo no soy bueno para evaluar méritos de los demás, pero Dios tiene la balanza más exacta imposible y sin embargo dice, ¿saben qué? Yo he renunciado a evaluar méritos. Resulta que ustedes allí abajo hagan todo lo que tengan que hacer. Estudien y enseñen. Y el que no estudia, que no enseña. Incluso San Pablo, ¿no? Les dice a la comunidad de los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. O sea, vivan del mérito, pero cuando estén delante mío, resulta que el de la 11ª hora va a cobrar lo mismo que el de la primera. Claro, ese lo mismo es todo, ¿no? Y entonces el todo es indivisible. Entonces ese lo mismo tiene un sentido de que sea único premio, digamos, porque es todo. Sin embargo, cuidado porque es una inversión de los valores. La semana que viene leeremos una lectura de San Pablo que tiene una frase que a mí me llama mucho la atención. A ver si podemos dedicarle un poquito de tiempo la semana que viene. Dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El propio Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, sean perfectos, pero no así en el aire, ¿eh? Y no como Teresa de Calcuta, ni como San Francisco de Asís. No sean perfectos como A o como B, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos. O sea que resulta que el Padre no solo tiene una mirada, sino que es imitable. El Hijo no solo tiene una mirada, sino que es imitable. Entonces, les digo sinceramente, a mí esta parábola, resulta que esta parábola y todas las inversiones a las que esta parábola representa, en la liturgia está representado todo con solo esta parábola, pero esta parábola resulta que tiene una tensión interna, me muestra algo de Dios que es exclusivo y contrario al mundo, algo de Dios que no es inmediatamente aplicable al mundo. Yo no puedo en la iglesia, por ejemplo, organizarla tal como dice esta parábola. Entonces viene uno que se convirtió ayer y voy y lo hago obispo de Roma. No, espera, que tenga un poquito de que haya... Primero ordénalo sacerdote y ponlo en una parroquia del costado, que aprenda a celebrar misa. Y después con el tiempo irá viendo a ver si... ¿Ven? No puedo hacer así. No puedo organizar la iglesia como la parábola de la hora undécima. El último que llega no es la medida. Bueno, pero al mismo tiempo esto tiene que ser imitable. Porque tenemos que tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús y tenemos que ser perfectos como el Padre que está en el cielo. ¿Cómo se cocina eso? ¿Cómo se hace? Bueno, resulta que tiene que ver, creo yo, por eso confronta una mirada, la mirada del ojo malo, con una mirada que es la mirada de Dios. Dios mira desde la gracia, desde lo que va a dar. Y ahí aparece la palabra que es clave en todo este conjunto. Por eso les digo que si no la leemos metida en su conjunto, no la podemos entender del todo. La palabra clave para Dios es el dar, el servicio. En el servicio, en la lógica del servicio, que es la lógica de estos dos capítulos 19 y 20, la expone en el texto del capítulo 20, del 20 al 28, o sea, ya finalizando el conjunto. En esta lógica del servicio sí es posible vivir sin la escala del mérito. O mejor dicho, encima el que menos merece, más debe recibir. Más me tengo que volcar con el que menos merece. ¿Se acuerdan? Ven que es la misma lógica que estaba en la parábola de hace 2 fines de semana, ¿no? En el texto de hace 2 fines de semana. Cuando nos hablaba de la corrección fraterna y nos decía, bueno, si no escucha a la comunidad, considéralo un publicano, pero resulta que el publicano es a quien más tengo que ir. Entonces, el mérito es algo real y circula entre los hombres y debemos estar atentos a él. No podemos no estar atentos al mérito. No podemos poner de profesor a alguien que no sirva para enseñar, ni podemos poner a celebrar misa a una persona que no tenga brazos. Es así. El mérito forma parte de lo que necesitamos para organizar nuestras comunidades. Pero cuando invertimos, cuando no estamos viendo cómo organizar la comunidad, sino que cuando estamos haciendo a los hombres que forman parte de ella, la mirada no es el mérito. La mirada es la generosidad de lo gratuito, la entrega total, el servicio. El mérito es para el servicio. El que sabe enseñar, que enseñe, porque precisamente con esa enseñanza crea nueva comunidad. El que puede celebrar, que celebre, porque con esa forma de moverse crea comunidad. El que puede, no sé, todos los servicios que tenemos en la iglesia, el que tiene el don de gentes como para acoger gentes, mérito,
que acoja gente y se convierta en el portero de la iglesia, en la puerta de la iglesia. ¿Ven? A veces simplemente repartimos los trabajos en la iglesia exclusivamente por la hora en la que han llegado. Bueno, eso es lo que no hay que hacer, eso no es la distribución de horas, no. Precisamente el criterio es el de Dios, el criterio de la gracia, la gratuidad. Todo lo que hacemos es servicio. Y eso que hacemos de servicio, aunque puede tener mérito para entender por qué estamos allí, no tiene mérito para volcarse hacia el otro, sino que el vuelque hacia el otro es como el del Padre, total. Cuando Él paga, paga el denario entero, no lo fracciona. Y cuando nosotros damos, en el lugar que nos toca, por mérito, damos todo hacia el servicio. Ven que la lógica de esta parábola es muy estricta, además es muy difícil, porque continuamente confundimos mérito y nuestro obrar y nuestro mérito para realizarlo. Es algo distinto. Una cosa es eso que los propios evangelios llaman el talento, aquello que Dios te ha dado para que lo hagas fructificar, y otra cosa es que en ese fructificar el pago es el denario. En ese fructificar no puede haber restos. En ese fructificar todo es servicio, todo es hacia afuera, todo es acogida. ¿Ven? Entonces, conjuga bien, en realidad, el mérito humano con la gracia de Dios. Claro que conjuga bien, pero no son lo mismo, ni los podemos confundir de planos. Son dos caras de la acción del hombre, de la acción del creyente en la iglesia. Aquí ya tenemos, desde el capítulo 18 tenemos organizada la iglesia. Ahora estamos viendo, ven, matices de esa iglesia. Entonces, la mirada de Dios, la mirada de la gracia, la mirada del volcarse entero, la mirada del servicio completo, esa tiene que primar. Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso lo vamos a abordar la semana que viene. Eso tiene que primar. Y a la vez, la comunidad tiene que organizarse de la manera lógica en que nos organizamos los seres humanos. Bueno, muy bien, espero que les sirva como otro aspecto, ¿ven?, de esta parábola. La semana que viene más y veremos una aproximación al siguiente conjunto, que es cuando Jesús llega ya a Jerusalén. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.